Hoy queremos hablar sobre los versículos finales del capítulo 1. Aunque leímos el pasaje del verso 3 hasta el 12, solamente vamos a usar dos versículos. Y voy a leerlos. Dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Orando por lo correcto. Padre, gracias por esta mañana hermosa en que tu pueblo se reúne para adorarte. Gracias sobre todo porque tú nos das la certeza de que estás con nosotros y tenemos la evidencia de tu presencia en tu palabra. Aquí estamos, Señor, ante ella. Venimos humillados pidiéndote que nos hables, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Que, Señor, en ti puedan ser satisfechas. Y especialmente dame de tu poder para hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la oración es esencial para poder vivir una vida cristiana victoriosa. No podemos decir que somos hijos de Dios y descuidar la oración. No podemos prevalecer frente al enemigo si no vivimos dependiendo de Dios, tal como dijo Pablo precisamente en la carta a los tesalonicenses, en la primera, en el capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Él no está diciendo que tenemos que estar las 24 horas del día de rodillas y con los ojos cerrados. La idea de ese verso es que tomemos la oración seriamente, de hecho, como una manera de vivir. Usted y yo podemos estar hablando con nuestro Dios sin importar lo que estemos haciendo. Significa una actitud espiritual, conectados con Dios, y aunque no lleguemos a articular palabras, nuestros pensamientos pueden elevarse en una oración a Dios. Es importante orar. Y tan importante como orar es orar de manera correcta. A veces nuestras oraciones no son tan efectivas porque no estamos ajustados a la voluntad de Dios. El viernes hablábamos acerca de la fe que mueve montañas y recordábamos que aquí lo que el Señor enseña es que confiando en Dios y en el poder de Dios no habrá obstáculo que nos pueda intimidar, no habrá obstáculo que nos pueda detener, porque es Dios nuestro Dios. Y no hay montaña ni gigante que se le pueda igualar. Y cuando tú y yo oramos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán efectivas. Orar conforme a la voluntad de Dios es pedir conforme a lo que Dios quiere que pidamos. Y usted pensará, pastor, ¿y cómo puedo saber esto? Leyendo la Biblia, hermanos. Conociendo su palabra. En ellas podemos saber lo que Dios quiere y orar conforme a su voluntad. Pablo era un hombre de oración y esa vida de oración la manifestaba una y otra vez orando por sus hermanos. Una y otra vez oraba por las iglesias a las que había ido a llevar el evangelio y a edificar. Y la iglesia de Tesalónica es una de ellas. Aquí nuevamente se dirige a sus hermanos hablándole sobre el tema de la oración y cómo él oraba por ellos. Y recuerden, ya lo hemos visto más de una vez. Generalmente cuando Pablo les decía que oraba por ellos, aparece la palabra oramos acompañada de esta otra palabrita. Siempre. Esa es la idea. Siempre. La oración que forme parte de nuestras vidas. La oración, el medio a través del cual podemos hablar con Dios. Y como yo decía también el viernes, no se trata simplemente de orar. Aquí el secreto y la clave es a quién oramos. Porque muchos religiosos y creyentes en otros dioses también dice que oran.
hablan a sus dioses. Y el poder de la oración solo radica en el Dios de poder con el cual tú y yo hablamos cuando oramos. Y qué importante es orar por nuestros hermanos como lo hacía Pablo. Y qué importante es orar según la voluntad de Dios, orar por lo correcto. Y hay tres características importantes en estos versículos que componen un breve informe de Pablo acerca de la oración. Quiero invitarles a que juntos, amados hermanos, reflexionemos en estos dos versos. El primero es, la primera idea que deseo compartir es el recurso de la oración. Dice el verso 11, la primera parte, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Hermanos, realmente nosotros no hemos llegado a entender el privilegio que significa poder comunicarse con Dios. Piénselo. Dios no es un concepto, no es una idea teológica. Dios es una persona y una persona muy real. El hecho de que no podamos verlo con nuestros ojos físicos no significa que Dios no es real. Ahora, si a veces no oramos más, es porque en algún punto del camino se nos ha olvidado quién es Dios. ¿Por qué conversas con otras personas? Porque sabes que están ahí y son importantes para ti. Y es importante para ti comunicarte. Imagínate al Dios vivo, aquel que no solo te creó, sino que además nos salvó. Y nos salvó por gracia. Y nos manifestó misericordia. Pablo entendió que como pastor, como apóstol, una de sus responsabilidades era orar por su rebaño. Pedirle a Dios el recurso de su poder y su propósito para esta iglesia. La Biblia habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 4, dice la palabra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto fue cuando se eligieron los 7 diáconos. Había una necesidad y no era justo que estos hombres, los apóstoles, abandonaran ese ministerio para ocuparse de cosas que podían hacer otros. Y sabemos que el tiempo que un pastor pasa enseñando, ya sea a través de las clases, a través de los estudios, a través de las predicaciones, es un tiempo limitado. Pero hay algo que sí podemos hacer siempre los pastores, y es orar. Y aquí Pablo oraba. Dice, oramos siempre por vosotros. La meta de Pablo era que esta iglesia creciera y que Dios cumpliera el propósito que tenía con ella. No era una oración vaga, sin significado. Era una oración con objetivo. Fíjense, lo vamos a ver en unos minutos. Él pedía específicamente y giraba en torno a la madurez de su pueblo, a la santificación de su pueblo. Que Dios llegara a hacer la obra totalmente, que completara lo que había iniciado. Ahora, Dios hace una obra, pero eso jamás va a excluir la parte que tú y yo tenemos en esa obra. Yo he dicho y vuelvo a decir que nunca la soberanía de Dios es una excusa para no cumplir nuestra responsabilidad. Dios hace una obra, pero Él nos llama a obedecer. Por eso la Biblia está tan llena de mandamientos, de ordenanzas, ¿verdad? Tenemos que someternos a esa obra con un corazón humilde, con un espíritu dispuesto. Y aquí encontramos en este tema otras de las aparentes paradojas que llenan la Biblia. Y es el tema de la oración y la soberanía de Dios.
hay una pregunta que se relaciona con lo que acabo de decir. Si Dios es soberano, si Dios controla todo, si Dios sabe por qué, o sea, qué vamos a pedir y cuáles son nuestras necesidades, ¿por qué debemos orar? Bueno, hermano, la respuesta más simple es esta. Porque Dios lo manda. En segundo lugar, este es solo un caso de otros que aparecen en la Biblia que se muestran como paradójicos, sin embargo, son verdades que no podemos ignorar. Y surgen inevitablemente cuando la infinitud de Dios interactúa con nuestra finitud. Por ejemplo, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Biblia dice que Dios inspiró la Biblia, la palabra. Sin embargo, nunca quiere eso decir que Dios tomó a los hombres que la escribieron y le fue dictando palabra por palabra lo que tenían que poner. Eso supuestamente fue lo que pasó con el Corán de Mahoma, pero no con la Biblia. Dios llamó a hombres, Dios los capacitó y los inspiró, pero respetó la personalidad de cada uno, el estilo de cada uno. Si usted lee los libros de la Biblia y observa el detalle de que no todos los escritores tenían la misma manera de escribir, ni el mismo estilo. Usted se lee el Evangelio de Marcos y lo va a ver diferente al Evangelio de Juan. Usted observa el estilo de escribir de Lucas, médico y además un hombre que prestó mucha atención a los detalles y de hecho hizo una investigación exhaustiva tanto para escribir su evangelio como para el libro de los Hechos. Él dice, he investigado todas estas cosas. O sea, vemos la personalidad humana también en la Biblia. Allí está. La Biblia es palabra de Dios totalmente y en cierto sentido hay palabra humana. Porque Dios respetó la personalidad humana. Pensamos en otra de las grandes paradojas. El Señor Jesucristo. Sus dos naturalezas. Todo Dios. Segunda de Pedro 1:1 dice nuestro Dios y Salvador. Sin embargo, primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 también dice Jesucristo, hombre. Totalmente Dios. Pero también totalmente hombre, exactamente como nosotros. La gran diferencia es que el Señor jamás pecó. Miren, cualquier perspectiva bíblica y confiada sobre el tema de la soberanía de Dios nunca va a excluir la oración. Cuando alguien de una manera errónea enfatiza tanto la soberanía de Dios, que descuida la responsabilidad humana, se ha ido a un extremo que no es saludable, que es peligroso y que va a sacrificar otras verdades de la Biblia. Como aquellos que llegaron al punto de decir, como Dios es soberano, Él elige y escoge a los que se van a salvar y tú y yo no tenemos ni que predicar el evangelio. Un extremo. El otro extremo, bueno, como nosotros tenemos supuestamente libre albedrío y somos responsables, somos nosotros los que tomamos las decisiones y Dios no pasa de ser alguien que se sujeta a nuestra voluntad. Otro extremo torcido y equivocado. ¿Y dónde está la verdad? En el balance. Reconocer las dos verdades porque están en la Biblia. No las entiendo. Los teólogos tampoco llegaron a entenderla, por eso se pasaron tantos años discutiendo. Y algunos hoy han revivido esas viejas discusiones creyendo que entonces sí ellos van a encontrar la solución.
Al final se van a cansar. Y una de las cosas que he tenido que aprender en este andar con el Señor es aprender a decir, no comprendo bien esto, pero lo acepto por fe. Ahora el problema no está en Dios, está en mí, en mi capacidad limitada, en mi fragilidad, en mi mente que ha sido dañada por el pecado. Pero para Dios no hay absolutamente ningún problema con estas verdades. El Dios que sabemos que es soberano nos manda a orar y tenemos que orar. Él sabe mis necesidades, pero aún así me dice, pide. Miren, voy a usar una ilustración muy humana y tengo el temor de quedarme corto, porque cuando usamos elementos humanos para explicar verdades divinas, siempre nos vamos a quedar cortos. Pero tengo que hacerlo para tratar de explicar un poco más esto. Imagínese usted como padre, ve a su hijo en necesidad, sabe perfectamente cuál es su necesidad, pero no me venga a decir que usted no se siente, digamos, complacido cuando su hijo confía en usted y le pide que le ayude en algo. Quizás cuando pequeño no tenga tanta importancia porque los niños a veces ni saben de dónde vienen las cosas. Pero a veces sus hijos crecen y dejan de ser niños, forman sus propios hogares y para usted siempre seguirán siendo sus hijos. Y estoy seguro que como buen padre o buena madre, si mañana regresa al hogar uno de sus hijos con una necesidad, usted se siente complacido, aun cuando haya escuchado que la tiene. Ese es el punto. Nosotros no tenemos con Dios simplemente un negocio. Aquí no hay un negocio, es una relación. El que no haya entendido que el cristianismo se basa en una relación con Dios es que no ha entendido nada. Hay mucha gente que dicen, yo creo en Dios, Jesucristo es mi Salvador, pero no pasa de ser eso. Cuando tú le preguntas, ¿tienes una relación con Dios? Y le explicas que relación significa que lo buscas todos los días, hablas con Él, dejas que Él te hable a través de la Biblia. Si son honestos, muchas de esas personas te van a decir, no. ¿Cómo es posible que tú digas amar a alguien, creer en alguien y no lo busques? Y no converses con Él. Y no te deleites cuando Dios te habla a través de la palabra. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la Biblia dice oración eficaz, una oración conectada con la voluntad de Dios, que sale del corazón no de un cualquiera, sino de un justo. Justo en la Biblia es un hijo de Dios. Justo en la Biblia no es alguien que es justo en sus propias fuerzas o por sus méritos. Ninguno de nosotros lo somos. La Biblia es clara cuando dice que no hay justo ni aún uno. No importa que te llames justo o que te llames justa. No lo eres. Los justos son aquellos que hemos sido justificados por la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando hablamos con Él, el Señor responde a sus hijos. Ahora quiero que le prestemos atención en segundo lugar las peticiones de esta oración. Dice el verso 11, la segunda parte, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, sigue diciendo allí la palabra, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esta oración conectada a la voluntad de Dios está pidiendo por asuntos específicos. Miren, a veces solemos orar de una manera tan ridícula. Yo escucho a algunas personas a orar y yo digo, ¿por qué usan tantas palabras? El Señor dijo, no uses vana palabrería. Los oigo orar y me parece que le están dando un sermón a Dios. Y palabras tan difíciles que me gustaría después preguntarle a esas mismas personas, ¿qué significan esas palabras?
Piensen, y usando el ejemplo de los hijos, que uno de nuestros hijos se dirigiera a nosotros a pedirnos algo de la manera como algunos cristianos se dirigen a Dios a pedirle algo. Seguro que les vamos a decir: ¿y a ti qué te pasó? ¿Tomaste algo? ¿Estás loco? No compliquemos las cosas. Seamos específicos. Yo sé que a veces nos gusta hablar mucho. A mí me altera cuando alguien me viene a pedir algo y empieza: ¿no le ha pasado eso? Necesito que me haga un favor. Y ahí empiezan a hacerte el cuento del, como se dice en Cuba, el cuento de la buena pipa. Y tú tienes deseo de decirle: pero dime. No voy a decir lo que tengo en la mente. Sí lo voy a decir. Saben, a veces pasa eso con las mujeres. Déjenme explicar algo para tratar de arreglar lo que quiero decir. O lo que dije. Miren, las mujeres necesitan, la comunicación en las mujeres es una necesidad. Y lo que nosotros los hombres decimos en 3 palabras, ellas las dicen en 20. Usted ve una reunión de hombres y se acaba rápido. Ahora, no es que sea malo, es que Dios las creó así. Necesitan comunicarse. Y a veces mi esposa me viene a decir algo y yo le digo: pero dime, vamos al grano. Ahora, esto es algo que es propio de los seres humanos. Pero esto de dirigirnos a Dios, y cuando estamos hablando con Dios, estamos pensando en la persona que tengo al lado y estamos diciendo: yo lo que quiero es impresionar a fulano. Entonces, ¿qué? ¿Tú estás orando, hablando con Dios, o estás hablando con el que tienes al lado? Si es una oración pública. Si usted me dice a mí: pastor, deme un consejo, sea lo más honesto posible con Dios. Es más, a veces no vas a tener la palabra exacta para dirigirte a Él. Y dice la palabra que a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. A veces a mí me ha pasado que he tenido situaciones tan difíciles que yo no he sabido ni qué pedir. Y es en momentos como esos cuando me acuerdo de lo que dice la Biblia: el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dios sabe, ahorra palabras, habla con Él con toda franqueza. No importa, pídele desde la situación más grave que tengas hasta como la hermana que le pide al Señor que le dé un parqueo, ¿verdad? Ella sabe quién es, ¿verdad? Cosa simple. Quiero ahora que seamos específicos. Vamos a mirar las peticiones específicas por las que Pablo oró. Primero, dignidad. Dice: para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Aquí con digno pasa lo mismo que con justo. La dignidad que hemos recibido la recibimos de Cristo, hermanos. Y aquellos que el Señor tiene por dignos son a los que ha hecho dignos. Porque ninguno de nosotros en sí es digno, aunque se llame digno o digna. ¿Qué dice Romanos 1:32? Romanos 1:32. ¿Qué dice la palabra? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son... Si usted se ha creído el cuento de que usted se merece lo que Dios le da, miren lo que merecemos. Miren de lo que somos dignos. Dignos de muerte, porque la paga por el pecado es la muerte. Sin embargo, hay una noticia gloriosa. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21. Qué tremendo.
Dice nuestro Dios, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor nos ha hecho justos y así nos ha hecho dignos. Y al hacernos dignos, Dios comienza una obra en nosotros que se inició desde el preciso momento en que nos llamó. ¿Nos llamó a qué? A la salvación. En otras palabras, Él estaba pidiendo dignidad para ellos, para que manifestaran en sus vidas evidencias de la transformación que Dios estaba haciendo después que les llamó. Porque Dios nos llama, dice Romanos capítulo 8, a los que llamó. Ese es el llamado a la salvación. Y dice la Biblia que Dios nos ha llamado. Y en ese llamado comienza una obra. Resultado de haber respondido nosotros a ese llamado. Habiéndonos arrepentido y creído en el Evangelio. Una obra que comienza y que Dios la va perfeccionando. Aquí Pablo está pidiendo que esta iglesia manifestara esa obra con una actitud digna. A veces decimos haber conocido a Jesucristo y nuestras acciones están tan lejos de lo que fue el Señor. Dios sabe nuestra condición. Por eso no solo nos llama, sino que comienza a obrar en nuestra vida. Y debemos pedir unos por otros para que Dios nos dé dignidad. La Biblia menciona varios componentes de un andar digno. Solo se los voy a mencionar. No vamos a buscar los versos porque no tenemos tiempo. Primero, caminar con dignidad es caminar guiados por el Espíritu. Caminar en dignidad es caminar en humildad. Ser digno es vivir en pureza. Es vivir con una vida de contentamiento, de mansedumbre, de unidad, de justicia, de amor, de agradecimiento, de conocimiento, de sabiduría, verdad, llevar fruto. Ser digno, en resumen, es esto. Como dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, hermanos, un andar digno es un andar que refleja el poder de Dios ante un mundo que no le conoce. Porque por mucho que digamos, si nuestras vidas no viven nuestra fe y no evidencia una transformación, las palabras van a quedar en el aire. Tenemos que pedirle al Señor cada día, ayúdame a reflejar a Jesús, que la gente pueda ver en mí al Señor. Porque aquí no se trata solo de tu vida y de la mía. Recuerden que el Señor dijo que somos sal y luz. Dios nos va a usar como instrumentos para ganar a otras personas. Muchas veces decimos, ¿por qué fulano no acaba de entregarse a Cristo? Y resulta que ese fulano es alguien que ha estado junto a ti durante muchos años. Tal vez ese fulano o esa fulana es miembro de tu propia familia. O ha sido tu compañero o compañera de trabajo por años. Ese fulano o esa fulana te conoce perfectamente. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque a veces en lugar de ser nosotros direccionales o luces que muestren el camino hacia el cielo, nos convertimos en desvíos que estamos llevando a la gente al infierno. Si usted tiene hijos pequeños o adolescentes, recuerde que ellos le van a prestar más atención a lo que usted hace que a lo que dice. No tienen sustitutos para exponer nuestra hipocresía.
A veces hay algunos padres que quieren ejercer autoridad sobre sus hijos. Pero si algo he aprendido en estos años como padre, después de haberme equivocado una y otra vez, es que autoridad sin relación es rebeldía. Es rebeldía. Y si en algún punto del camino nos damos cuenta que estamos actuando hipócritamente, diciendo una cosa y haciendo otra, seamos lo suficientemente valerosos para decirles a ellos, tienes razón. Una actitud digna es una actitud que refleja lo que decimos creer. En segundo lugar, él le pedía a Dios que cumpliera en ellos su propósito de bondad, o sea, cumplimiento. Pedía por dignidad para la iglesia de Tesalónica. Segundo, pedía por cumplimiento. O sea, oró para que Dios cumpliera todo propósito noble y justo en sus corazones. Cumplir significa o se traduce que Dios complete. Hermanos, si se van dando cuenta en esto, todos estos puntos están en esencia relacionados. ¿Entienden? Él quería que Dios cumpliera su propósito y la Biblia dice que el propósito de Dios es de bondad. Bondad. El apóstol sabía que esta oración era una oración conforme a la voluntad de Dios, porque en nosotros no existe la capacidad para lo bueno como Dios es bueno. La Biblia dice en Marcos, capítulo 10, verso 18. Marcos capítulo 10, verso 18. Bueno, primero dice el 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Yo sé que esta es una píldora difícil de tragar para la arrogancia humana. Sobre todo si usted hasta ahora se ha estado creyendo que usted es bueno. Yo no estoy diciendo que los seres humanos no seamos capaces de hacer cosas buenas. Pero comparándolo con el estándar de Dios, nunca vamos a llegar. Y las obras que hacemos sin Dios, delante de Dios no sirven. Las obras que Dios mira son aquellas que nacen de la fe. Ahora alguien podría decir, entonces Jesús no es Dios. Sí es Dios. ¿Y por qué le dijo a este hombre? Porque Jesús lo que quería que este hombre le dijera, sí, pero tú eres Dios. Y al decir esto estaba reconociendo que él era el Mesías. Pero este joven rico vino enfocado en las obras. Fíjense, ¿qué haré? Y después que Jesús le dice esto de lo bueno, lo confronta con los mandamientos. Y el tipo es tan atrevido que llega a decirle, todo esto lo he guardado. El tipo se creía bueno. Y Jesús lo miró y dijo, bueno, ahora voy a apretar un poco más el tornillo. Mirándole, dice la Biblia, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora, si usted lee esto de una manera superficial, hará la pregunta, pastor, entonces yo para heredar la vida eterna tengo que vender todo mi negocio, mis propiedades. No, porque la Biblia dice que es por fe, no es por obras. ¿Y por qué Jesús le dijo esto a este hombre? Porque este hombre se creía bueno. Y además de bueno, tenía el corazón puesto en el dinero. No era bueno, era un mentiroso. Eso que dijo era falso.
La ley sencillamente expone nuestra falsedad. Seamos honestos. Conocemos los mandamientos. Y por cierto, lo hemos desobedecido muchas veces, todos. Ahora esos mandamientos están allí para que nos demos cuenta de nuestra condición. Y eso fue lo que Jesús le hizo a este hombre. Pero aquel hombre no estuvo dispuesto a pagar el precio porque amaba, dice la Biblia, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Hermanos, Dios está haciendo una obra en nosotros. Nos hace dignos y delante de Dios ahora nos ve como justos y está haciendo una obra llevándonos en el camino de la bondad, algo que es antinatural en el hombre. Hacemos cosas buenas a veces, pero por naturaleza somos egoístas. No es que haya gente egoísta. Escuche esto, todos a veces somos egoístas. Hay momentos en que tenemos actitudes que nos sorprenden. Pero les voy a decir algo, hermanos. El hacer cosas buenas en aquellos que conocemos a Cristo es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza y hay solo un pan, esto es para mí, es para mi familia. Agarramos y agarramos. ¿Qué es lo que pone freno a eso? De decir, pero aquella persona también tiene necesidad. Yo sé que hay un solo pan, pero creo que lo puedo partir. Es Dios. Si lo duda, mire a un niño pequeño. Usted no va a encontrar en ninguna librería un libro que diga 10 pasos para hacer su hijo malo. No, todos los libros estos que se venden es cómo ayudar a sus hijos a tener una buena conducta. Porque lo malo lo llevamos en la sangre. Una de las primeras cosas que aprendemos a decir es mío. ¿Verdad? Y las cosas feas se nos pegan fácilmente. Tenemos que aprender a ser buenos. Y Dios hace esa obra en nosotros. Él pedía por ellos para que Dios les diera dignidad, pedía por cumplimiento y ahora por poder. Verso 11, dice la palabra, y toda obra de fe con poder. El verbo cumplir en la frase anterior también gobierna esta frase. La petición final de Pablo por ellos era que completara la obra de fe y que la completara con su poder. Porque sin ese poder, número uno, no habríamos podido conocer al Señor. Número dos, no podríamos permanecer en este camino. Y número tres, no llegaríamos a nuestro destino. Por eso todos los días le doy gracias a Dios. Porque cuando me faltan las fuerzas y por naturaleza no quiero seguir, Dios me levanta y me ayuda a perseverar. Porque Él está haciendo una obra en nosotros, hermanos. La vida no es fácil. Hay momentos buenos y momentos malos. De hecho, a veces son más los malos que los buenos. Y llegar a conocer a Jesucristo no desaparece esa característica de la vida. Seguimos teniendo momentos malos y momentos buenos. Seguimos enfrentando momentos de gozo y de alegría, pero también enfrentamos momentos difíciles y de dolor. Cualquier otro mensaje que te prometa un salvoconducto que te va a ayudar a pasar por este desierto sin ningún tipo de adversidad es una mentira. Si usted ha leído la Biblia, sabe que el Señor con toda claridad habló de que habría momentos difíciles, de que vendrían persecuciones. Él no engañó a sus discípulos. Él no les predicó un evangelio de la prosperidad. Jesús no era un motivador.
Jesús decía las verdades. Y esas verdades, aquellos que las recibían los motivaba y los llenaba de gozo, pero a los que no estaban dispuestos los rebelaba, los endurecía. El Señor hace una obra en nosotros todos los días. Cada día me acuerdo cuando comencé este camino y las cosas que arrastraba. Todavía arrastro algunas, pero créanme, el Señor me ha ayudado a dejar muchas, porque Dios está obrando en nosotros. Dios nos está preparando para el cielo y mientras tanto nos usa en esta tierra como mensajeros. Dice la palabra, Pablo hablando a los filipenses, les pidió para que estuvieran llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, Filipenses 1:11, para gloria y alabanza de Dios. Las peticiones de Pablo fueron directas: dignidad, cumplimiento, poder. Y ahora, en último lugar, vemos la razón o la meta por la que Pablo oró. La razón o la meta de la oración. Verso 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted trate de observar bien esto y me responda a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Pidió Él para ellos una vida cómoda? ¿Pidió Él para ellos que estuvieran exentos de sufrimientos y tribulaciones? ¿Les prometió una vida de prosperidad económica a prueba de enfermedades o tribulaciones? ¡No! ¿Qué pidió para ellos? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Yo sé que hay mucha gente que no enseña esto. De hecho, he oído predicadores que dicen: ven a Jesucristo porque Dios quiere que tú seas feliz. De hecho, Jesucristo murió en la cruz para hacerte feliz, para librarte de sufrimientos y de dolores. Eso se parece más bien a una novela o una historia de infantil de amor, en que el príncipe y la princesa al final se encuentran. Y como la mayoría de los cuentos terminan y vivieron felices para siempre. Yo no encuentro en la Biblia en ninguna parte que diga que la meta de Dios es hacernos felices. Ahora, ¿no hay felicidad en la vida cristiana? Sí. Pero eso es un subproducto de la salvación. Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios y después de haberlo hecho, glorifiquemos su nombre. Quizás ahora usted no me entiende muy bien lo que yo le estoy diciendo. Pero miren, se lo voy a poner en un ejemplo. Si usted tiene el concepto de que Dios te salvó para que tú simplemente seas feliz, te vas a encontrar muchas veces haciendo cosas o tomando decisiones muy equivocadas. Como pastor, he tenido que aconsejar a muchos matrimonios. Matrimonios que han estado en crisis por años. Y a veces uno de ellos usa esta palabra o esta frase: es que mi vida se ha convertido en un infierno. Y Dios quiere que yo sea feliz. ¿No lo han oído? En momentos como esos tengo que decirle la verdad. Estás equivocado o equivocada. No, Dios no quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú glorifiques su nombre. Y créanme que cuando uno glorifica el nombre de Dios, la felicidad de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, el gozo, que es otra palabra, va a venir. Va a venir. Porque cuando tú hablas de felicidad,
en situaciones como esa, estás poniendo tu énfasis en tu lado humano y carnal. No estás pensando en Dios. Si la solución a los matrimonios fuera simplemente me voy a divorciar y ya, aún en contra de lo que dice la Biblia, entonces el Señor Jesucristo se equivocó. ¿Quiere usted decir que tengo que seguir adelante arrastrando esto? Lo que quiero decir es que tienes que buscar con todo tu corazón a Dios. Y que tu principal preocupación sea glorificarlo a Él. Y pedirle a Dios que te ayude a hacer lo correcto. No dejándote llevar por las emociones, sino para hacer su voluntad. La Biblia dice para que Jesucristo sea glorificado. La frase, el nombre de nuestro Señor, es un recordatorio de la conocida frase, el nombre de Jehová, que identifica claramente y sin equívocos a Jesús como Yahvé o Jehová, a Jesús como el Jehová del Antiguo Testamento. Glorificar el nombre del Señor quiere decir honrar y exaltar todo lo que Él es. Que cuando voy a tomar una decisión tengo que preguntarme, ¿dónde va a poner esto el nombre de Dios? ¿Dónde lo va a poner? ¿Lo va a poner en alto? ¿O lo va a lanzar por el suelo? De tal manera que la gente se va a rebelar contra Dios. En estos días he estado dolorosamente orando por una familia. Desde que me enteré de la tragedia que estaba enfrentando. Primero oré por esa familia y oro por esa familia. Porque no puedo imaginarme lo que esa gente está viviendo. Tiene que ver con un famoso apologista. Alguien que conocía por la televisión y he leído muchos de sus libros. Y créanme que respetaba a este hombre. La comidilla de hace meses en internet, la televisión y en todas partes es lo que sucedió con este hombre después que murió. El ministerio de él decidió hacer una investigación personal de las acusaciones que aparecieron después que murió. Y contrataron a una compañía que hizo una investigación particular de la vida de este hombre. Y con dolor se comprobó que todo lo que se decía era cierto. Es triste que no esté vivo para responder a las acusaciones, pero cuando yo leía esto, ¿saben? No me vino a la mente ese hombre. Porque si algo he tenido que aprender también es que todos tenemos los pies de barro. Y que el peor error que puede cometer un cristiano es poner a alguien igual que él, por muy líder que sea, en un altar. El altar solo es para el Señor. Pensaba en su familia. En los que están vivos. En sus hijos. Porque son ellos los que tienen que lidiar ahora con toda esa miseria. Yo no sé si eso será real o no, no sé, Dios sabe. No sé si ese hombre se arrepintió antes de irse, tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que hay una familia que quedó destrozada y que siguen destrozando despiadadamente otros que se llaman cristianos. Ahora, la cuestión es no solo esta familia, sino todos los que conocían a este hombre y lo admiraban. El problema es el siguiente, hermano. Nosotros ponemos el nombre de Dios en alto, lo tiramos por los suelos. Y créanme, cuando la gente ve cosas como estas, se disgustan con Dios. Y analizan y dicen, todos los creyentes son unos hipócritas y unos falsos. A veces le decimos a la gente, por favor, tienes que mirar a Jesucristo. Eso suena muy bonito, yo lo sé.
pero no es práctico ni es real, la gente nos mira a nosotros también. Y es imposible separar nuestra conducta de nuestra fe, porque la Biblia no lo hace. En la Biblia no hay una dicotomía entre la fe y las obras. La gente no espera que tú y yo seamos perfectos. No podemos ser perfectos. Pero que seamos sinceros, y si un día hemos caído tan bajo y el Señor alumbró esa oscuridad y sacó a la luz nuestros pecados, tengamos el suficiente coraje para reconocerlo y para abandonarlo. A veces nuestras decisiones solo se enfocan en nosotros. Y aquí Pablo no estaba orando por ellos para que vivieran cómodamente. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Es cierto, en una ocasión Jesús dijo, no hagan las obras para que los hombres las vean y les aplaudan. Pero en otra ocasión dice, así alumbre vuestras buenas obras delante de los hombres. Hay un punto en que sí la gente debe ver las obras que hacemos, pero no para aplaudirnos a nosotros. Cuando esas obras están reflejando la gloria de Dios, el mundo debe verla. Porque eso es lo que anima a la gente a venir a un Dios que es capaz de transformar una vida tan sucia como la que vivíamos nosotros. Y sigue diciendo, y vosotros en Él. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que un día también nosotros seremos glorificados con Cristo. El Señor Jesús dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Porque la obra que Dios ha comenzado va a terminar un día cuando tú y yo estemos en su presencia. Y sigue diciendo, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. La gracia que Dios ha manifestado y que la ha manifestado precisamente en Cristo. La gracia por la que fuimos salvos. La gracia por la que seguimos en pie delante de Dios. Porque algunos piensan, somos salvos por gracia, pero somos santificados por obra. No. Es gracia desde el principio hasta el final. Piensa lo que tú y yo seamos capaces de ir a la presencia del Dios vivo. La oración de Pablo es un ejemplo de cómo debemos orar. Decía el puritano John Owen, quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Que el Señor nos ayude a orar por lo correcto. Y haremos seguramente lo correcto. Que el Señor nos bendiga.